establecido un ejemplo con la denominada función consumo. Es una función en la que nosotros tenemos que el consumo es una variable que se encuentra explicada por el nivel de ingreso. Digamos que hay toda una justificación que va desde la teoría neoclásica básica, digamos por ejemplo, desde los modelos más básicos de la teoría clásica, se establece que el nivel de ingreso de los agentes económicos es una de las condiciones necesarias para efectuar el consumo. Es una condición necesaria del ingreso, pero debemos considerar que tampoco constituye una condición suficiente. Como lo miramos en la clase pasada, existen otros elementos que pueden explicar el nivel de consumo de los agentes económicos. Sin embargo, la ecuación que hemos establecido es una ecuación que permite comprender que dentro de una multitud de factores es probablemente el nivel de ingreso el elemento al que se le conceda mayor importancia. Entonces, la ecuación debe leerse en el sentido de que el ingreso constituye el principal factor que explica el consumo, pero sin embargo existen otros elementos que nos ayudan a explicar ese factor. Bien, en econometría nosotros utilizamos una simbología estándar para la formulación de modelos econométricos. Entonces, en la etapa de especificación debemos especificar varias cosas. Por ejemplo, las variables, los coeficientes y las relaciones funcionales que existen entre las variables entre sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar por simplicidad eso que nos enseñaron en el colegio de que y es una función de x, ¿de acuerdo? Y lo utilizaremos para todas las variables que nosotros necesitemos explicar. Y simbolizará a las variables objeto de estudio. Y simbolizará, como decía en ese video tutorial, ese fenómeno que intentamos explicar. Y es lo que conoceremos como la variable dependiente. Es una variable dependiente porque ella depende de otras variables. En contraste, x es lo que nosotros denominamos como una variable independiente. X simbolizará todas aquellas variables o todos aquellos factores que nos ayuden a explicar el fenómeno de interés. X en matemáticas se conoce con el nombre de variable independiente, ya que ella no depende de, en teoría, otras variables. Entonces, utilizando esa simbología, ya no hablaremos del consumo, sino que hablaremos de la variable y. Y utilizando esa misma simbología, ya no hablaremos de la variable ingreso como y, sino de una variable x. Y ya no hablaremos de C barra ni de C, sino de betas, ¿de acuerdo? De betas. Hablaremos de betas. Entonces, planteando esta ecuación a la nueva simbología, nos quedaría más o menos así. Y es igual a beta sub 1 más beta sub 2 de x. Y esa es la nueva simbología, y es una simbología general que utilizaremos para efectuar modelos econométricos, ¿de acuerdo? En donde y hará las veces de la variable dependiente, también se conoce como variable endógena, ¿de acuerdo? También se conoce como variable endógena, y de x que simbolizaremos, que nos simboliza la variable independiente, o también conocida como variable exógena. Si quisiera ser todavía más didáctico aún, diría que la variable y
es una variable efecto, y diría que la variable X es una variable causa. ¿De acuerdo? Considerando la simbología econométrica, también sería necesario incorporar una nueva variable, que es la variable que simboliza el término de error, la que simbolizaremos como mu. Algunos textos la llaman mu, ¿cierto? Algunos textos la colocan como e. Lo que usted no puede olvidar es que esa variable es una variable que comprende el término de error del modelo. Es una variable, el profesor de estadística le denomina variable aleatoria, le denomina una variable estocástica o variable casuística, que comprende a su vez el conjunto de factores que han sido omitidos del modelo, variables que han sido omitidas del modelo. ¿Qué tipo de variables? Variables exógenas que han sido omitidas del modelo y que suponemos que no son importantes, que no son trascendentes para explicar los niveles de consumo. Buenos días. Que no son relevantes, que no son trascendentes, pero que nosotros de alguna manera vemos representados en la variable mu. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos establecer que para explicar la variable y, este componente que tengo aquí es el componente racional del modelo. Este es el componente racional de un modelo, el componente determinístico de un modelo. El componente que está determinado por una ley, por un planteamiento teórico. Y en mu tenemos el comportamiento aleatorio, el comportamiento estocástico, el comportamiento casuístico que puede tener un modelo. Y en su conjunto, estos dos factores nos posibilitan tener lo que se conoce como un modelo econométrico. Esto es lo que estamos explicando en función de la teoría, y esto es lo que estamos explicando en función de componentes de naturaleza aleatoria, ¿de acuerdo? De naturaleza probabilística. Considere y tenga muy en cuenta lo que establece el profesor de estadística. Dice, la variable aleatoria tiene un tipo especial de distribución. La variable aleatoria mu, ¿cierto? Mu se distribuye normal con media igual a 0 y varianza igual a sigma cuadrado. ¿De acuerdo? Recuerde mucho ese aspecto de la estadística, es decir, lo primero en el curso de estadística hay que repasarlo. Mi consejo sería que vaya repasando por ahora lo que usted estableció en estadística. Estoy hablando de una distribución normal aquí. Y, por favor, un repaso al álgebra de matrices y la programación lineal. ¿De acuerdo? Un repaso a esas cosas porque las va a necesitar. Y obviamente pues el repaso a los conceptos micro, macroeconómicos y pues algo de diferenciación, ¿de acuerdo? De derivación. Ok, entonces, dependiendo del tipo de datos que tengamos, estas variables pueden tener una estructura o naturaleza diversa. Por ejemplo, si a mí me diese hoy por hacer una encuesta entre los que están presentes en este curso y preguntarle a cada uno de ustedes por el nivel de ingreso mensual y el nivel de consumo mensual, eso me originaría, digamos que en este conjunto tengo acá más o menos cerca de, digamos, 40 personas, un poco más tal vez, 40 datos de ingreso-consumo, ¿cierto? Entonces,
si yo estoy recolectando la información bajo la naturaleza de que la he recogido en un punto en el tiempo, si la he recogido en un punto en el tiempo, esa información se conoce como información de corte transversal. Y la forma en que se puede identificar en un modelo econométrico es porque las variables, y solamente las variables, llevan el subíndice I, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría decir que si lo que voy a hacer es un modelo transversal, entonces las variables estarían caracterizadas por un subíndice I, ¿de acuerdo? Eso significa que yo lo que he hecho es recolectar información en un punto en el tiempo. Entonces le pregunto a cada uno de los estudiantes, le pregunto a Juan, a Pedro, a María, a Beatriz, cuál es su nivel de ingreso y su nivel de consumo, y eso me da una información que es válida solamente para un punto en el tiempo, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ser psicorrígidos, diríamos, es una información que se obtuvo más o menos a eso de las 7 y 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Y no se obtuvo a las 7 y 11, ni a las 7 y 12, ni a las 7 y 20, no, fue a las 7 y 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, información de corte transversal. Esta información tiene una característica, y su característica más relevante es que es una información que se utiliza fundamentalmente para estimar y verificar la consistencia de un modelo, pero no es información que nos posibilite hacer predicciones. Yo no puedo predecir variables sobre la base de un comportamiento estático. Es decir, comportamiento estático me refiero a que ha sido recogida en un punto en el tiempo, me refiero a que ha sido recolectada de forma transversal. Esa es una de las limitaciones. Por eso, cuando usted hace un trabajo de tesis de grado y me hizo por ahí una encuesta, entonces usted me dice, profe, con una encuesta yo voy a recomendar acciones de política. Mire la inconsistencia que puede tener un investigador. Dice, yo recolecté con una encuesta de información, ingreso y consumo, y ya con eso me voy a atrever a establecer políticas para los próximos 3 años. No tiene sentido, porque es que la información ha sido recolectada en un punto en el tiempo. Usted no tiene la certeza de que los individuos se vayan a comportar siempre así, ¿de acuerdo? Entonces es peligroso el hecho de que existan muchos trabajos de grado que con información de corte transversal pretendan efectuar predicciones, simulaciones y políticas, siendo que eso no es posible, ¿de acuerdo? Eso no es posible. La segunda forma de plantear los modelos es mediante lo que conocemos con información de series temporales, que son bastante comunes, sobre todo en el análisis macroeconómico. Las primeras son más comunes en el análisis microeconómico, las segundas son más comunes en el análisis macroeconómico, pero simplemente se trata de generalizaciones, es decir, es posible que usted tenga análisis macroeconómicos de corte transversal y es posible que usted tenga análisis de series temporales que hagan énfasis en modelos microeconómicos. De todas maneras, lo más común es que lo estático sea microeconómico y lo dinámico sea un poco más macroeconómico. Eso es como lo más común, pero tampoco es una camisa de fuerza. Entonces, si estuviésemos hablando de datos que cambian el tiempo, datos como la inflación, datos como el desempleo, o datos exactamente como el ingreso, pero visto a través de diferentes periodos de tiempo, como por ejemplo meses, trimestres o semestres, y lo mismo con datos como el consumo, que pueden tener cambios en el tiempo. Entonces ya no estaríamos hablando de información de corte transversal, sino de información temporal. Estamos hablando de series históricas. Y la forma en que podemos identificarlas es que el subíndice, en este caso, ya no es I, sino que es T. ¿De acuerdo? T. Entonces yo puedo establecer que el modelo que tengo allí es una información, es un modelo con información de
de series temporales, información que cambia en el tiempo, porque hay una frecuencia, ¿de acuerdo? Bueno, los parámetros betas son parámetros que suponemos se mantienen constantes. Son parámetros cuya característica, cuya trascendencia se encuentra en que son elementos estáticos, son elementos que permanecen fijos dentro del modelo. Son elementos que suponemos que a pesar de que hayan cambios en las variables, ya sea cambios transversales o cambios temporales, no implican que los parámetros se mantengan variables, sino que por el contrario, que se mantengan fijos, que se mantengan estáticos. El ejemplo que colocamos de la balanza, es decir, los extremos de la balanza pueden moverse, pero su centro debe mantenerse fijo, ¿de acuerdo? Entonces suponemos que la característica de los parámetros es que precisamente se mantienen estáticos. ¿Qué tan cierto es esto? En una econometría 2 se examinan pruebas para determinar qué tan fijos son los parámetros. A veces utilizamos demasiado la balanza y se puede desajustar, ¿de acuerdo? Y eso puede suceder con los parámetros. Puede ser que los parámetros que deberían quedarse quietos en el tiempo o que deberían quedarse quietos a medida que se incorpora más información puedan tener algunos cambios. Pero en teoría, y para efectos de una introducción, supondremos que los parámetros estadísticos, que simbolizaremos como beta, siempre se mantendrán estáticos, ¿de acuerdo? Para diferenciarlos, entonces, algunos libros de texto colocan unos subíndices, por ejemplo en este caso, beta sub 1 y beta sub 2. O podríamos colocarle beta sub 0 también y beta sub 1. Beta sub 2 tiene un significado económico. Ese significado económico viene dado por la propensión marginal del consumo, que no es otra cosa que la derivada que se produce en el nivel de ingreso, la derivada que se produce en el consumo y que se explica por un cambio que exista en el nivel de ingreso. Y que basándonos en la teoría hemos dicho que debe ser un factor positivo pero inferior a la unidad, ¿de acuerdo? De otra parte, este parámetro que tenemos aquí, beta sub 1, es un parámetro autónomo y refleja el efecto que se tendría sobre el consumo por aquellas variables diferentes al nivel de ingreso. Que es básicamente decir, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería si x sub t es igual a 0? Si x sub t es igual a 0, 0 por beta 2 es 0, y el valor que tendríamos en el consumo sería igual a el coeficiente beta sub 1, en este caso representa el consumo autónomo, es decir, el consumo que se hace por factores independientes al nivel de ingreso. Variables diversas, como la inflación o las creencias culturales o la moda, los gustos, y variables que precisamente hemos considerado dentro de la variable aleatoria, dentro de la variable casuística, ¿de acuerdo? Dentro, si se quieren, últimas del término de error. Entonces, esta es la simbología que se utiliza para la representación de modelos econométricos. Por supuesto, si las variables se están moviendo en el tiempo, entonces el factor aleatorio también se está moviendo en el tiempo, ¿de acuerdo? También se está moviendo en el tiempo. ¿Qué es? Porque es complicado trabajar con un elemento de naturaleza aleatoria. Porque es que en la variable aleatoria tenemos muchos factores que pueden estar explicando nuestro fenómeno, y esos factores puede ser que individualmente no sean importantes, pero de manera colectiva puede ser que sí lo sean, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nadie supone que en una función consumo
vayamos a encontrarnos con un ataque terrorista y que el ataque terrorista ejerza efectos sobre el consumo. Nadie espera eso, ¿de acuerdo? Entonces, elementos que no esperamos que sean relevantes se incorporan dentro de la variable aleatoria, pero eso no significa que puedan llegar a ser trascendentes. La teoría establece que en mu incorporamos a todas aquellas variables que no deberían ser importantes para explicar un fenómeno, ¿de acuerdo? Pero un investigador que no haga un buen análisis puede dejar de lado una variable muy importante que se va a quedar dentro de estos factores y que van a hacer que el modelo tenga errores muy grandes. Esto va a significar problemas para el investigador más adelante. Bueno, esto dentro de lo que nosotros conocemos como un modelo de regresión, esto se conoce como un modelo univariado, y se conoce como un modelo univariado porque solamente tenemos una variable y y una variable x. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos modelos un poco más complejos? En donde, por ejemplo, decimos que el nivel de consumo puede ser explicado por el ingreso, pero también puede ser explicado por los precios. En donde nos planteamos, por ejemplo, que existe una nueva x. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar esa nueva x? Por ejemplo, suponiendo que ahora nuestro razonamiento es que el consumo sea una función de los ingresos y del nivel de precios. Entonces, una cosa que debe usted tener clara desde la teoría: ¿cuál es la relación ingreso-consumo? Es una relación positiva, y es una relación positiva creciente, positiva constante o positiva decreciente. Usted sabe que el efecto es positivo, pero es decreciente, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, es positivo pero decreciente. Luego, esto estará entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Lo segundo es cuál es el efecto de los precios sobre el consumo. Entonces, casi que antes que responder intuitivamente, lo más lógico, lo más acertado sería decir: profesor, de acuerdo con este autor, de acuerdo con esta postura teórica, el efecto de los precios sobre el consumo es positivo o negativo, ¿de acuerdo? Entonces yo diré que en base en la teoría neoclásica, ¿cierto? Pero habría que ver qué autor lo plantea. Los precios tienen un efecto negativo sobre el nivel de consumo. Para representar la incorporación de esa nueva variable, entonces yo debo necesariamente hacer una identificación de sus índices en el modelo multivariable, lo que implicaría que este modelo, por ejemplo, podría quedar así: x2t siendo x2t el nivel de ingreso, ¿cierto? Menos beta sub 3 por x3t siendo x3t los precios, más mu sub t, que es la nueva variable aleatoria. Entonces, a esto que estamos haciendo se le conoce como la formulación de un modelo multivariado, en donde ahora tenemos que no es solamente una, sino son dos las variables que nos ayudan a explicar el consumo, ¿de acuerdo? Son dos las variables que nos ayudan a explicar el consumo. Y aquí debe haber una pregunta. Bueno, hasta el momento hay preguntas. ¿Es claro, por favor? Sí. Entonces, ¿se puede utilizar x sub 1 o no? Porque no puso una de sub 2 y sub 3. Ah, ya. Profe, ¿y x sub 1 qué? Bueno, x sub 1 debemos decir que está allí. ¿A qué es igual x sub 1? Es igual a 1. Y siempre será igual a 1.
por lo que se convierte en una constante. Si x sub 1 es una variable que se vuelve constante, eso posibilita que x sub 1, que siempre va a ser igual a 1, al multiplicarse por beta 1, deje siempre a beta 1 solo. Y recuerde que esto es un parámetro, un coeficiente estático, no debe cambiar. La única forma en que yo garantizo que este parámetro se queda quieto es que x sub 1, o también puede ser x sub 0 si es que le di otro ordenamiento, sea igual siempre a 1 y sea una constante. ¿De acuerdo? Entonces, para que esto sea posible, siempre tengo que tener aquí una constante. En ese caso, la única forma de dejar constante el beta 1 es que x sub 1 siempre sea igual a 1. Porque si fuera igual a 2 y siempre se mantuviera como 2, a pesar de que cumple la condición de que se mantiene constante, me modificaría la estructura a 2 beta 1. ¿De acuerdo? A 2 beta 1. Pero la única forma de dejar este parámetro, primero lineal y constante, es que beta 1 multiplique siempre a x1 y x1 siempre sea igual a 1, sea una constante. Matricialmente lo vamos a mirar más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, otra inquietud. Esa es la inquietud que estaba esperando, la inquietud del x1. Es una inquietud que generalmente no aparece resuelta en los libros de econometría. Esa es una buena pregunta porque esa no aparece en los libros de econometría. Generalmente no aparece explicada, aparece más bien en los textos de álgebra de matrices o en estadística cuando se habla del análisis de regresión. Bueno, ¿sí es claro esto, por favor? Una forma en que nosotros sintetizamos las condiciones del modelo para tener más claridad es a través de las restricciones. Entonces, beta sub 2 tiene una restricción que es mayor que 0, pero beta sub 2 es menor que 1. Es importante clarificarla en este caso porque si yo no lo hago y solamente dejo la ecuación, estoy diciendo que el efecto que tiene x2 sobre y sub t es un efecto en el que hay una relación creciente, pero no es una relación creciente limitada. Es una relación creciente, pero no se sabe si es marginal, equiproporcional o es elástica. ¿De acuerdo? Pero cuando yo coloco esta condición estoy diciendo, ojo, porque beta 2 es positivo, y ya lo está evidenciando el signo. Es positivo, pero no puede sobrepasar el dato de 1. Y eso, esta segunda condición no está clara si yo no la preciso por aparte. ¿De acuerdo? Entonces, una limitación del modelo econométrico formulado con signos, que es algo que yo no aconsejo, es que coloque siempre el más, pero la restricción aparte y que la explique, la justifique. ¿De acuerdo? Que la justifique. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí, el beta 2 espera que sea positivo porque a medida que crece el ingreso, crece el consumo, pero es menos que proporcional por la ley psicológica fundamental de Keynes. ¿De acuerdo? Y eso no se mira, por lo menos, establecido dentro de la formulación genérica, así que tengo que hacerlo por aparte. ¿De acuerdo? En este caso, siguiendo esa misma estructura, yo podría decir, le puedo colocar aquí el signo más al beta 3, ¿cierto? Y podría establecer que la siguiente restricción es que beta 3 sea menor que 0, porque suponemos que a medida que crece el nivel de precios, ¿cierto? A medida que crece el nivel de precios, entonces los agentes económicos encuentran que es más difícil consumir un bien o una canasta de bienes, porque se vuelve más costoso dentro del mercado. Entonces, como a medida que suben los precios, consumimos menos, ¿cierto? Porque se nos puede estar afectando nuestra capacidad adquisitiva, por ejemplo. Entonces, el signo o la dirección es
negativa en cuanto a cómo afecta el precio al nivel de consumo. ¿Es claro, por favor? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de esta ecuación, hablamos de un modelo o de una función, ¿cierto?, de regresión poblacional, de la FRP, la función de regresión poblacional, que es una función en donde nosotros trabajamos con todos los datos posibles. Y cuando usted trabaja con todos los datos posibles, usted está trabajando con la población. ¿De acuerdo? Pero recuerde que nosotros difícilmente trabajamos con la población. Es que dice un estudiante, profe, es que yo tengo todos los datos, los tengo todos. Entonces yo le pregunto al estudiante, el hecho de que usted crea que ha cuantificado todos los datos no significa que todo haya sido cuantificado. ¿De acuerdo? Usted me dice, profe, es que tengo una base de datos, tengo toda la base de datos del DANE. ¿Y qué pasaba antes de que el DANE existiera? Usted no tenía los datos, no tiene todos los datos. O sea, pretender que usted tiene todos los datos es esa pretensión de que usted puede explicar al 100% un fenómeno. Debemos advertir que es muy difícil, sino imposible, explicar la complejidad que encierra un solo fenómeno. Entonces nosotros no trabajamos nunca con el supuesto de completitud. ¿De acuerdo? Nunca trabajamos con el supuesto de completitud, y menos frente al conocimiento. Por más que estudiemos un fenómeno, siempre tendremos alguna inquietud, alguna duda. El estudiante dice, sí, profe, sí le comprendo. Ojalá que sea cierto. Pero, a decir verdad, siempre nos queda faltando algo para comprender un fenómeno. Entonces, nosotros creer que vamos a trabajar con toda la población y que tenemos todos los datos poblacionales es muy difícil. Lo que generalmente hacemos nosotros es trabajar con una muestra, y lo que pretendemos de una muestra es que la muestra sea representativa. La principal característica de una muestra es que sea representativa de la población. Esto es, que guarde las principales características de la población. Que si, por ejemplo, yo tengo que esta es la población, si esta es la población, y la población tiene estas características, por ejemplo, tiene estas características, estas son las características de la población, y yo quiero trabajar con una muestra representativa, entonces yo tenga efectivamente una muestra que guarde las principales características de esa población. ¿De acuerdo? Que si existen diferentes atributos, y llamémosle atributo 1, atributo 2, 3, 4, 5, 6 atributos, que esos atributos hagan parte de la muestra. Entonces, cuando tenemos una muestra en la que esa muestra guarda las características de la población, entonces esa muestra es una muestra representativa. Entonces nosotros no trabajamos con la función de regresión poblacional. Casi que la función de regresión poblacional es algo así como el conocimiento puro e infinito. Usted eso difícilmente lo puede llegar a tener. Usted lo que hace es aproximarse a eso. Entonces usted no utiliza la función de regresión poblacional, sino que usted utiliza la función de regresión muestral, porque está trabajando con muestras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia existe en términos de la simbología de la función de regresión poblacional a la función de regresión muestral? Pues básicamente que lo que usted va a tener es un dato estimado del verdadero beta. Va a tener una estimación de beta 1, va a tener una estimación de beta 2, va a tener una estimación de beta 3, va a tener una estimación de los errores. Y si todos estos factores están estimados, entonces usted va a tener una estimación de la variable Y.
¿de acuerdo? Usted va a tener una estimación, una aproximación de lo que realmente sucede con esa variable. Entonces, en econometría nosotros trabajamos con estimaciones y eso debe ser muy claro. Nosotros no trabajamos al 100% con la realidad, trabajamos con datos que se aproximan a la realidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros encontraremos es una función de regresión muestral estimada que tiene dos propósitos. El primer propósito es medir o cuantificar el impacto de una variable sobre otra. Y si estamos hablando de series temporales, su segundo propósito es el pronóstico, es la creación de escenarios y obviamente aconsejar en materia de política económica. Para eso sirve la función de regresión muestral, ¿de acuerdo? Entonces vamos a plantear la forma en que se interpretan los datos. Ahorita vamos a revisar un poco de cálculo para calcular en un ejemplo básico esto, pero más que el cálculo me interesa la interpretación. Estoy suponiendo que ustedes no van a fallar con los cálculos, ¿de acuerdo? Estoy suponiendo que ustedes van a hacer muchos ejercicios y que no van a fallar con los cálculos, así que lo que me interesa a mí es más que todo que sea posible hacer adecuada interpretación. Antes de eso, una última cosa es que entonces, sobre esta base de la función de regresión muestral, hay uno de los supuestos de las estimaciones puntuales, ¿de acuerdo? Que sería muy bueno que los vayan consultando. Esto ya deberían haberlo visto en estadística. Yo estoy casi que seguro que sí lo han visto, pero si no lo han visto, entonces lo consultan, lo estudian, por favor. Las características de las estimaciones puntuales. Si rápidamente, las estimaciones puntuales deben ser insesgadas, deben tener mínima varianza, deben ser eficientes, deben ser consistentes, ¿de acuerdo? Eso tuvieron que haberlo visto en estadística. Las propiedades de las estimaciones puntuales tienen que tener mínima varianza, tienen que ser eficientes, consistentes, tienen que tener la característica de sesgamiento. En estadística, eso lo tuvieron que haber visto en estadística 2, ¿de acuerdo? Entonces, una de esas características, no voy a decir cuál, una de esas características plantea que el valor esperado de beta estimado, el valor esperado de beta estimado, el valor que yo espero que tenga mi beta estimado es que sea igual al beta original, es decir, al beta poblacional, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Esto se explica someramente en el video. Que si yo tengo un beta, por decir algo, un beta de 0.8, el estimado, entre dos variables, que el verdadero valor que yo generalmente desconozco, el poblacional, el beta, que no es estimado, sino el beta real, es decir, el que se suscitaría si yo tuviera todo el conocimiento, toda la información, la mejor técnica de análisis, que no fuese distante, por ejemplo, que fuese de 0,81, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quisiera es tener la mejor estimación del beta, la mejor estimación del beta, ¿de acuerdo? Yo quisiera tener la mejor estimación del beta, que si mi estimación es de 0.8 y yo por alguna visión divina llegase a tener la información del verdadero valor del beta, que no hubiese una diferencia grande entre los dos. Entonces yo espero, ¿cierto?, que la esperanza de mi estimación sea igual al valor poblacional de beta. Es decir, que si yo tomara el valor esperado de beta estimado y le restara a eso el beta original, eso fuese igual a 0. Eso es lo que yo quisiera. ¿Me hago entender?
¿Sí? ¿Es claro para todos? Ok. Veamos entonces un ejemplo. Veamos, voy a volver sobre la función consumo básica, sobre la función consumo elemental. ¿De acuerdo? La función consumo elemental. Tanto es así, y la voy a plantear acá arriba, como que C es igual a C barra, que es igual a 10, más 0.8 por Y. Esa es la función que nos da el texto de macroeconomía de Torbush y Fisher. Ya salió la nueva edición. ¿De acuerdo? ¿Cómo se obtuvieron esos datos? Ahora hacemos un ejercicio para mirar cómo se pueden obtener a partir de unos datos esos valores. Lo que me interesa es la interpretación. Bueno, en la metodología econométrica, suponiendo que esto es una serie temporal, por ejemplo, entonces esto sería algo así como que 10 sub t es igual a 10 más 0.8 por x. Coloquémosle aquí x2t. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los resultados de la estimación. O sea, aquí ya pasamos de la especificación del modelo a la estimación. La pregunta natural que debe tener el estudiante es: profe, ¿cómo se obtienen esos datos? Entonces uno le puede decir: eso se obtiene mediante el análisis de regresión lineal simple, o se obtiene mediante métodos como los mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo, o se obtiene mediante mínimos cuadrados bietápicos, etc. Métodos que permitan que los betas sean los más sólidos posibles, ¿de acuerdo? Pero por ahora no me interesa tanto el cálculo como sí me interesa la interpretación. Entonces, ¿cómo se interpretan estos dos datos? Entonces, en el caso de este dato de 10, tendríamos dos posibilidades de interpretación, al menos. Existen dos posibilidades de interpretación. Ese 10, ¿qué significa? Pues es el valor en unidades, ¿cierto? Es el valor en unidades del consumo, es el valor en unidades del consumo cuando el nivel de ingreso es igual a 0. El agua tibia, profesor, o sea que 0 por 0.08 es igual a 0 y el consumo es igual a 10, claro, es muy lógico. El estudiante lo apunta así, no se me vaya a escapar la idea, porque si me escapa esa idea no comprendo. El profesor vuelve y explica. Entonces, 10 es el valor del consumo. 10 es el valor del consumo cuando el ingreso es igual a 0. No comprendí. O sea, x2 es igual a 0, o sea, el ingreso se anula, y cuando el ingreso se anula, no importa qué valor hay aquí, porque 0 por este valor se anula, y el consumo quedaría valiendo 10 unidades. Puede ser 10 dólares, 10 pesos, 10 euros, depende de la naturaleza de los datos. ¿De acuerdo? Depende de la naturaleza de los datos. ¿Sí o no? Bueno, primera forma de interpretación. Por cierto, así es como se interpreta el consumo autónomo, ¿cierto? Si esto es consumo autónomo, entonces podríamos advertir que la segunda interpretación es un poco más lógica, más racional, es que el consumo igual a 10 no es sino 10 unidades, las que sean, es el reflejo de todas aquellas variables diferentes al nivel de ingreso. Es decir, que el consumo sea igual a 10 es el resultado de todas aquellas variables que ejercen un efecto sobre el consumo, pero que son diferentes al nivel de ingreso. Es decir, que factores como la política, factores como los precios, factores como los aranceles, factores como las creencias religiosas, factores de naturaleza psicológica, emocional, patológica, sociocultural, todos esos factores que son factores de difícil medición u observación,
tienen un efecto sobre el consumo de 10 unidades. Esa es la interpretación que me sirve. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación que me sirve. Es decir, hay una cosa que había la mío, ¿cierto? Entonces, que en la 10, en el número 10 va incluido el mío. buena pregunta, porque es que mu va en la formulación del modelo. En la formulación. Acá nosotros ya hemos hecho la estimación. Esto es un dato estimado ya. Este 10 es estimado y este 0.8 es estimado, es decir, que ya deberían contemplar en sí mismos la presencia del error. Por eso el error no se introduce nuevamente. ¿De acuerdo? El error no se introduce porque el error ya ha sido, digámoslo de alguna manera, cuantificado. En la verificación, por ejemplo, miraremos qué pasa con el error. Qué tan grande puede ser el error. Pero el error lo utilizamos cuando hacemos la formulación. Cuando hacemos la estimación, nosotros ya tenemos los valores incorporados, digamos, de alguna manera el error. O sea, si esto no está bien calculado, si resulta que este dato no era de 0,8 sino de 0,9, ya el error está en parte en este indicador y en parte en este indicador, y por lo tanto va a estar en parte en esta estimación. ¿De acuerdo? Porque es que si estos son valores estimados, si beta 1 y beta 2 son estimados, naturalmente que lo que vamos a tener es un y estimado. ¿De acuerdo? Profe, y x suponemos que es la variable control. X suponemos que es una variable independiente. Es una variable que no estamos estimando, sino que es una variable que ya viene dada. Pero el problema es que sí estamos estimando el comportamiento de y a partir del comportamiento de x, y suponemos que lo estamos haciendo con buenos coeficientes. Si estos coeficientes son buenos, el error será pequeño, incluso podríamos decir que el error se acerca a cero. ¿De acuerdo? Pero si estos coeficientes no están bien calculados, el error se puede hacer muy grande y este dato estimado puede ser que no sea correcto. De hecho, el concepto de error estimado, que es el que me imagino que está en el fondo de la pregunta, el error estimado, que simbolizamos como error, como la letra E minúscula, no sería sino igual a el dato original que tenemos de y menos su dato estimado. Entonces la pregunta sería, profe, si yo tengo que el dato original de y era 10, coloquemos otro valor, 20, y el dato de la estimación es de 20.05, entonces yo tengo un error, ¿cierto? Tengo un error de 0.5, ¿de acuerdo? Tengo un error de 0.5. Bien, entonces veamos ahora cómo se interpreta. No sé si quedó clara la inquietud, ¿de acuerdo? Más adelante lo vamos a presentar más. Bueno, vamos a determinar ahora la interpretación que se hace sobre este 0.8, ¿de acuerdo? Para comenzar, lo más relevante, lo que por favor le aconsejo que tenga muy en cuenta, es que el concepto del beta, el concepto del parámetro, es lo más cercano posible a lo que usted entiende como una elasticidad. No estoy diciendo que el parámetro sea una elasticidad, no estoy diciendo eso, pero para el entendimiento del estudiante, lo mejor que el estudiante puede hacer es tratar de aproximar el concepto del parámetro a lo que él conoce como concepto de elasticidad. No es lo mismo, pero son similares, son parecidos, ¿de acuerdo? Más adelante le demostraré matemáticamente por qué la elasticidad se diferencia del parámetro, ¿de acuerdo? Pero para efectos de su interpretación podríamos ayudarnos el concepto de elasticidad. Entonces, ¿cómo comenzamos el análisis de una elasticidad? ¿Cuál es la primera característica que empleamos cuando hacemos el análisis de una elasticidad? ¿Cuál es la primera condición que los economistas hasta el día de hoy utilizan para analizar una elasticidad?
Yo voy a hacer el análisis de una elasticidad y lo primero que hago es esto, coloco una condición. No, porque puede ser que sea elástica la Que tenga relación. una relación. Obviamente, tratando de capturar un poco esa respuesta que no es la que yo buscaba, el investigador debe confirmar que el dato calculado está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Porque si se está saliendo dentro de ese canon, puede ser que o esté mal la teoría que utilizó, el análisis que lo llevó a utilizar una teoría, o puede ser que usted se haya equivocado al hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es una de esas respuestas equivocadas que uno agradece, porque es que lo primero que uno debería hacer es revisar si el dato está dentro de las restricciones. Y aprovecho para establecer el que es muy bueno que usted observe que una restricción esté dentro de los parámetros establecidos, y es muy bueno también que usted me pregunte, profe, ¿este dato debe tener alguna restricción? Y la respuesta debería ser que sí o que no. ¿Este dato tiene restricción? No, porque es el efecto de muchas variables que inciden sobre el consumo, y yo no sé cuál sea el factor resultante, si sea más el efecto positivo o el efecto negativo de las variables. Por ejemplo, los impuestos directos e indirectos pueden tener un efecto sobre el consumo negativo. Pero si con esos impuestos se está haciendo gasto público, y ese gasto público tiene la forma de subvención y de subsidio, puede ser que eso incremente el consumo. Entonces usted tiene el efecto negativo de los impuestos enfrentado al efecto positivo de los subsidios. Y si lo que aquí encontramos es que el valor final es positivo, significa que la mayor parte de las variables que no se estudiaron, que fueron omitidas, que están comprendidas en el término de error, tuvo un efecto positivo sobre el consumo. Pero puede ser que también sea el efecto negativo superior, y en ese caso el valor no sería de 10 sino de menos 10, por ejemplo. Y es algo que usted no puede anticipar, no puede establecer o explicar a priori. No puede hacer a priori. A posteriori es posible, pero aún así es difícil empezar a descomponer la variable aleatoria. Es difícil descomponer, ¿de acuerdo? Entonces, no se colocan restricciones sobre el parámetro autónomo. No se colocan restricciones sobre el parámetro autónomo, ¿de acuerdo? Es sobre el único parámetro sobre el que nosotros en este momento no estamos seguros del tipo de restricción que debe tener, ¿de acuerdo? Por lo demás, si tenemos una variable económica explicando a otra variable económica, debe necesariamente existir una teoría que se aproxime a la explicación de los fenómenos y debe verse manifestada en la restricción, ¿de acuerdo? Entonces, esto como para que nos demos cuenta de que incluso las respuestas que no preciso pueden ayudar a la comprensión de lo que estamos explicando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí valen las respuestas y las preguntas que se puedan hacer. Entre más preguntas y respuestas, mejor. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera característica que debo tener en cuenta para abordar la interpretación de ese 0.8? ¿No? Bueno, ok. Entonces, manteniendo todo lo demás constante. ¿De acuerdo? O si usted quiere impresionar a alguien utilizando el latín, ceteris paribus, ¿de acuerdo? Ceteris paribus. Este es uno de los planteamientos más criticados, ¿cierto? Es uno de los planteamientos más criticados dentro del círculo de los economistas, y sobre todo de los economistas cuantitativos, pero es necesario colocar, porque permite que el investigador pueda plantear que el resultado es válido dentro de condiciones dadas, dentro de unas condiciones particulares. Es que ceteris paribus significa
que no se van a mover, que no se van a suscitar, por ejemplo, atentados terroristas. Ceteris paribus supone que, por ejemplo, las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos se van a mantener constantes, no van a tener cambios abruptos. Ceteris paribus supone que la tasa de cambio real no va a sufrir una volatilidad demasiado exacerbada. Ceteris paribus significa que las condiciones políticas, sociales, culturales, ambientales no van a sufrir cambios abruptos. Ceteris paribus significa en las condiciones más estables posibles. ¿De acuerdo? Entonces, si todo lo demás permanece constante, ¿cierto? Y el ingreso, que es X2, se incrementa en una unidad, ¿cierto? Entonces el consumo se incrementará en 0.8 unidades. Siempre que todo lo demás se mantenga constante. Entonces uno puede advertir que la restricción efectivamente sí se cumple, que sí es lógica, por ejemplo, la exposición hecha por Keynes cuando plantea aquello de la ley psicológica fundamental, porque es que el resultado es lógico, el resultado es compatible con la teoría. En el video tutorial se dice, primero hay una teoría, después de la teoría se coloca un modelo matemático y después se interpreta el resultado para mirar si los datos son compatibles con la teoría. Aquí estamos revisando eso, estamos diciendo si el dato está entre 0 y 1, que es lo que planteaba la teoría, y la interpretación me establece que manteniéndose todo lo demás constante, ¿cierto? Es decir, sin que nada inesperado se suscite, entonces un incremento en el ingreso, que es de una unidad. Profe, ¿cómo sabemos cuál es la unidad? Pues eso nos lo van a decir los datos. Es que si los ingresos están en dólares, entonces la unidad, hay estudiantes curiosos que escriban una unidad de dólares, y es incorrecto. Se dice de una vez en un dólar, porque ya sabe que la unidad son los dólares, o en un peso, o en un euro. Pero por favor no me coloque en una unidad de dólares. ¿De acuerdo? Yo nunca he escuchado eso. Inventan los conceptos. Entonces, por ahora, si no me dan unidades, es decir, si no me dicen si son dólares o pesos, si no tengo datos, entonces simplemente interpretamos como unidad, porque es que no sabemos de qué relaciones estamos hablando. Puede ser que el consumo también esté dado en unidades, por ejemplo, no sé, 3 hamburguesas, 4 hamburguesas, pero si no me dan una idea de si el consumo está dado en productos o está dado en unidades monetarias, entonces también la interpretación son unidades. Entonces en este caso, vuelvo y repito, manteniendo todo lo demás constante, si el ingreso se incrementa en una unidad, pues el consumo se incrementa en 0.8 unidades, y es todo lo que podemos hacer, no podemos hacer nada más. ¿De acuerdo? Bueno, ok, entonces hagamos un ejercicio con algunas matemáticas, porque si no los estudiantes aburren. ¿Qué es lo que generalmente se plantea en el análisis cuantitativo? A ver, debe quedar bien claro lo siguiente. Lo primero que usted debe tener es la formulación de un modelo. ¿De acuerdo? La formulación de un modelo. Entonces, la formulación del modelo es esto: plantear que Y sub t, si los datos son temporales, ¿cierto? Si los datos son temporales, es igual a beta sub, por ejemplo, la voy a cambiar aquí, beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 t más e sub t. Entonces le cambia la simbología, ¿de acuerdo?
¿Cuál es el coeficiente autónomo? Beta sub 0. ¿De acuerdo? ¿En dónde está la propensión marginal al consumo? Ahora, para que el profesor entienda, ¿cierto? Entonces usted le dice, profe, y sub t es el consumo. No vaya a salir, profe, es que usted ya sabe. No sé nada. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el consumo? El consumo es una variable endógena. Con tilde en la A, por favor. ¿De acuerdo? Es una variable endógena, o si se quiere, colóquele variable. ¿Variable qué? Es una variable dependiente. Entonces, x1t. X1t, pregunto, ¿es una constante? ¿Sí o no? ¿Es una constante? Pero hace un momento yo dije que x1 era una constante, que era siempre igual a 1. Entonces, ¿cuál es la constante? x0. Ah, x0. Ya saben que x0 aquí es igual a 1 y por lo tanto x0 es la constante. ¿De acuerdo? Ojo con esos detalles. Entonces, x1 ¿a qué es igual? Es igual al ingreso. ¿De acuerdo? Al ingreso. Si ese ingreso estuviera ajustado por impuestos, es algo que no nos han dicho, sería ingreso disponible. Pero como no nos han dicho nada, entonces suponemos que es ingreso, simplemente. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hay otra variable? Entonces, E sub t es el término de error. ¿De acuerdo? Ok, tengo, por favor, las variables. ¿Qué característica tienen las variables? Profe, que varían. Una cosa impresionante. La econometría es una cosa claro, es la materia más difícil. Beta sub 0, ¿a qué es igual? ¿Qué es? Entonces me dicen, algunos estudiantes me dicen entre dientes, me dicen, profe, es el consumo autónomo. No está mal, ¿de acuerdo? No está mal, pero podríamos llevarla a un nivel de generalización anterior y nos quedaría entonces como un coeficiente autónomo o parámetro autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo la voy a llamar como consumo autónomo, ¿de acuerdo? Pero recuerde que no siempre en los modelos existirá el concepto. Por ejemplo, no siempre nos encontraremos con el concepto de desempleo autónomo. O no siempre nos encontraremos con el concepto de inflación autónoma. ¿De acuerdo? Ah, que profe, yo en mi macroeconomía miré que había una inversión autónoma. Profe, que yo miré en mi macroeconomía que existe una demanda agregada autónoma. Listo, perfecto. Pero no siempre existe tasas de intereses autónomas. No siempre. Entonces, es bueno que usted sepa que el coeficiente es un coeficiente autónomo y que en algunos casos sí tiene esa connotación en economía que puede llamarse, por ejemplo, consumo autónomo o inversión autónoma, o se puede llamar demanda agregada autónoma, por ejemplo, que es toda aquella demanda que se hace independientemente del nivel de ingreso. ¿De acuerdo? O la inversión autónoma, que es toda aquella inversión que se hace independientemente de las tasas de interés. ¿Estoy correcto en la última afirmación? No es correcto. Es independientemente del nivel de ingreso. Las tasas de interés están dentro del componente autónomo. Bueno, entonces, ojo por una cosa, esto se supone que es estimado. Esto se supone que es estimado, esto se supone que es estimado. ¿De acuerdo? Obviamente el error suponemos que también es un error estimado. El error estimado, recuerden que lo simbolizamos más adelante con la letra, con la vocal E. No, Profe, ¿qué
Puede decir que en términos numéricos podemos anexar el error al beta sub 0. El beta sub 0 captura el efecto de los errores. Entonces, en términos numéricos hay un solo resultado. Claro, imaginemos que la variable aleatoria es esta. Y usted tiene aquí, por ejemplo, que dejó por fuera la variable x2, la variable x3. Esto se me parece a mis clases de átomo. X9. Y entonces, una de esas variables van a ejercer efectos positivos y otras van a ejercer efectos negativos. Todas las variables que se queden dentro del término de error, todas esas variables tienen incidencia sobre el consumo y esa incidencia va a estar capturada por el parámetro autónomo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un estudiante me dice, profe, entonces ¿por qué no va ponderada? Porque suponemos que el error es una variable de naturaleza diferente a la naturaleza económica. ¿Cómo así que es diferente a la naturaleza económica? Si por ejemplo aquí puede estar la inflación. Sí, puede estar la inflación, pero también puede estar un ataque terrorista. ¿De acuerdo? Entonces son variables que tienen una naturaleza muy diversa a la económica. Y por eso la colocamos, le damos un estatus independiente al modelo determinístico. Porque es que hasta aquí nosotros tenemos una explicación cuya naturaleza es una naturaleza eminentemente determinística. Cuando incorporamos el error, estamos diciendo que hay una relación probabilística. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está clara la respuesta? Bueno, ok. Entonces, beta sub 1 es un parámetro autónomo. ¿De acuerdo? Perdón, beta sub 0. Beta sub 1 estimado tiene nombre y apellido en esta ocasión. En esta ocasión tiene nombre y apellido. Se conoce como la propensión marginal al consumo. ¿De acuerdo? La propensión marginal al consumo. Sin embargo, en términos genéricos, esto se llama propensión marginal al consumo. En términos genéricos, al beta 1 se le conoce como un parámetro de impacto. ¿De acuerdo? Es un parámetro de impacto. ¿Qué es lo que hace ese parámetro de impacto? Por favor, póngame mucha atención. Ese parámetro de impacto mide el cambio que genera la variable x1 sobre la variable y sub t. Además de eso, el profesor le pone hasta colores. Es el cambio, o sea, beta 1 captura el cambio que produce x1 sobre y. Vamos una vez con las derivadas. Si van a venir, que vengan de una vez. Beta 1 no es otra cosa sino, atención, el beta captura el cambio que se da en la variable y debido a un cambio que se da en la variable x. Y esto que tengo aquí se conoce como una derivada parcial. ¿De acuerdo? Una derivada parcial. Nótese que la matemática es tan lógica que dice que la causa explica el efecto. Parece lógico, ¿no? La causa explica el efecto. O sea que el análisis va del denominador al numerador. ¿Sí? ¿Me siguen? Okay. Eso es lo que hace un beta. O sea, el beta es un cociente de derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de la denominación del beta, decimos que el beta sub 1 es un parámetro de impacto que mide el efecto que ejerce x1 sobre y sub t. Pero en concreto, en este caso, yo podría decir que el beta 1 es un parámetro de impacto que mide el efecto que genera un cambio. ¿Qué es esto? Del nivel de ingreso sobre el consumo.
Ahora viene la segunda fase, que es la fase de estimación. Y la estimación consiste en que con unos datos encontremos el valor de beta sub 0 y de beta sub 1. ¿De acuerdo? El valor de beta sub 0 y de beta sub 1. Entonces, vamos a suponer unos periodos de tiempo. Entonces coloquémosle aquí, no sé, tiempo. Coloquémosle que nuestros datos vienen dados en años. ¿De acuerdo? En años. Coloquémosle aquí unos años. Coloquémosle aquí los datos de... Ya entendemos todos que Y sub T es el consumo, ¿cierto? Y aquí voy a colocar X1T, y ya entendemos todos que esos son datos que corresponden al nivel de ingresos. Entonces, Leticia, ¿para cuántos años van nuestros datos? ¿Desde qué año comienza? Año 1 van, ¿son 10 datos? Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después del 9 al 10. Listo, datos de consumo. 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90. Vamos a repetir. Datos para el consumo son 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82 y 90. Ok, vamos con los datos para el ingreso. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, Leticia, la primera cosa antes de anotar las fórmulas es que las fórmulas obedecen a la función lineal y igual a más bx. Entonces coloquémosle para un modelo en donde y es igual a a más bx. Se sabe que esta es la función de la línea recta. Entonces y sería la variable endógena o la variable independiente. X sería la variable exógena o variable independiente. A y B serían los coeficientes, los parámetros. Para nosotros, si le cambiamos la nomenclatura, nos quedaría beta 1 y beta 2, o beta 0 y beta 1. Entonces, lo que Leticia nos va a anotar ahora es la fórmula para calcular A estimado y B estimado, ¿de acuerdo? Que sería beta 0 estimado, o beta 1 estimado, o beta 1 estimado y beta 2 estimado, ¿de acuerdo? Fórmulas para calcular A y B estimada sería, en el primer caso, para estimada, la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y menos la sumatoria de x multiplicada por la sumatoria de xy dividido, obsérvese que el denominador es el mismo, n multiplicado por sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x al cuadrado, o porque aquí las grabaciones pueden, si a este no le toman una foto, lo escriben bien. Sumatoria de x2 es diferente a sumatoria de x2 en el denominador, ¿de acuerdo? La sumatoria de x2, la primera, es diferente a la segunda. En la segunda necesito tener la sumatoria de las x, y ese total, el gran total, elevarlo al cuadrado. En el anterior caso, debo tomar cada x y elevarlo al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si uno fuera ordenado en esta vida, uno diría, lo primero que tenemos que calcular es x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, calculemos x al cuadrado. Anotemos los datos de x al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado, 20 al cuadrado. Listo, tenemos hasta el momento cada uno de los
x elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Hay algún problema con eso? Listo, ahora necesito que al final le coloquemos una rayita y abajo de x2, perdón, abajo de, pero no del x cuadrado, sino del x2, del anterior, abajo, ¿sí? Sí, de ese, pero es que estoy viendo que no va a cuadrar. No, ahí abajo de la rayita colóquele sumatoria de x cuadrado. O sea, para que no nos vayamos a perder. Y colóquele sumatoria de x cuadrado igual. Y los estudiantes, el curso es muy ágil haciendo sumas. Nos da la respuesta. 38.500. Por favor, confirmado. El siguiente cálculo es fácil. Fácil porque simplemente la sumatoria de y. Entonces le coloco usted una rayita abajo de y, abajo el último dato de y, y le coloca sumatoria de y es igual. Entonces la sumatoria de y, ¿cuánto me da? 540. Confirmado. Y la sumatoria de la c. Pero entonces colóquele arriba sumatoria de x, que no se vayan a perder. Y la rayita allí al final del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué me hace falta? Ahora necesito XY, ¿cierto? Entonces me toca crear una nueva variable que se va a llamar XY. Esta la podemos colocar al lado de X2. Y entonces, XY sería el resultado de multiplicar lógicamente X por Y. En el primer caso sería 10 por 18. Y eso me daría 80, para donde nuestra lógica nos... Así. Listo, y así seguimos con los demás. Por favor, confírmeme esta sumatoria de X y da 3.036.300. Listo, sumatoria de X y. ¿Qué más nos falta? Veamos, sumatoria de X al cuadrado ya la tenemos, sumatoria de XY ya la tenemos, sumatoria de X ya la tenemos, sumatoria de XY ya la tenemos. Esto lo podemos sacar aparte. Y es N es el número de datos, el número de observaciones. Esto ya lo puedo hacer dentro de la fórmula, ¿no? Sumatoria de X al cuadrado, ¿ya la tenemos? Me falta esta sumatoria de X al cuadrado, pero esta la podemos sacar en la fórmula. Acá abajo, sumatoria de XY ya, sumatoria de X ya, sumatoria de Y ya. Tenemos todo ya, ¿cierto? Listo, entonces A estimado es igual. Entonces, la sumatoria de X2, ¿cuánto nos daba? Ajá, entonces 38.500 multiplicado por la sumatoria de Y es igual a... La sumatoria de Y es igual a 540 menos, todo eso, exacto, todo eso va en un corchete, menos, y esto otro corchete grande también. La sumatoria de X es 550 multiplicada por la sumatoria de XY que es 36.300. Ok. Y el denominador que sería N igual a 10, porque son 10 observaciones, multiplicado por la sumatoria de X2, ¿cierto? Que es igual a 38.500, menos la sumatoria de X, que es igual a 550 al cuadrado. La sumatoria de X, ¿cierto? Ajá. Listo, ya con ese quedamos ahí ejemplificados. ¿Cuánto me da el numerador? Hagámoslo por partes. ¿Cuánto me da el numerador? ¿Confirmado? Todo el numerador.
necesito que nos pongamos de acuerdo en el numerador. 825.000. ¿Confirmado? Listo. Entonces, numerador 825.000. Denominador. ¿Cuánto me da el denominador? El denominador me da 82.500. Tengo varias confirmaciones, ¿cierto? 82.500. Ok, ¿cuánto me da esa división? Eso me da 10. Listo, como ya tenemos A, entonces empecemos a calcular desde arriba. Desde arriba. Borremos A, listo. B estimado. B estimado. B estimado. Entonces, B estimado es igual a N, que es igual a 10, por la sumatoria de X por Y. Eso forma un corchete, ¿cierto? Menos la sumatoria de X al cuadrado. Ah, no, es la sumatoria de X. Es la sumatoria de X, 550 por la sumatoria de Y, de 540. Listo. Rayita, ya sabemos que va al mismo denominador, que es 82.500, ¿cierto? De donde B estimado, ¿cuánto me da el numerador? ¿Cuánto, perdón? 66.000. ¿Confirmado? Sí. Dividido entre el denominador, que ya sabemos que es 82.500. Entonces, la división me da ¿cuánto? 0.8. Igual 0.8. Que coincidencialmente, sí, claro, coincidencialmente, igual al parámetro, muchas gracias, al parámetro A y B que ya teníamos establecidos con antelación. ¿Sí? Pues todo esto para que haya un misterio. Ya, profe, ¿de dónde salió el 10 y el 0.8? Entonces salió de un análisis de regresión lineal simple, ¿de acuerdo? Salió de un análisis de regresión lineal simple. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud con esto de los datos? Continuamos entonces. La interpretación, ya es claro. Revisemos un poco los tipos de ecuaciones. Entonces, el primer tipo de ecuación, y es el en el que me concentraré a lo largo de este curso, son las denominadas ecuaciones de comportamiento. El primer tipo de ecuación son las ecuaciones de comportamiento. Las ecuaciones de comportamiento serán las más importantes para nosotros en este curso introductorio. Bueno, ecuaciones de comportamiento. Las ecuaciones de comportamiento buscan explicar el comportamiento de los agentes económicos. Buscan explicar la conducta, el comportamiento de los agentes económicos. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un modelo explicativo del desempleo, piense que detrás del desempleo está el agente económico que está desempleado. Entonces el modelo busca explicar el comportamiento más que del desempleo de los desempleados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro ejemplo puede ser funciones en donde usted explique el consumo. Más que explicar el consumo, lo que usted está tratando de hacer es explicar el comportamiento de los consumidores. ¿De acuerdo? Entonces, todas aquellas ecuaciones en las que usted identifique un agente económico son ecuaciones de comportamiento. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, si yo estoy haciendo un modelo de la inversión no es otra cosa sino la expresión de los inversionistas, las decisiones de inversión, decisiones que se explican por 3 razones fundamentalmente, según Ignacio Vélez Pareja, ¿no? Rentabilidad, seguridad y liquidez. ¿Cierto? Que para invertir yo pregunto 3 cosas: ¿qué tan rentable es? ¿Qué tan riesgoso es? ¿Qué tan líquido es? ¿Cierto? En este caso, si yo busco explicar, por ejemplo, hace un momento la planteamos, si yo busco explicar, por ejemplo, este tipo de ecuación, esta es una ecuación de comportamiento, porque busco explicar el comportamiento de los inversionistas en función de las tasas de interés. En su expresión econométrica, esto me quedaría como que y sub t es igual a beta 1 menos beta 2 por x2 t más un término de error, que es lo que no tiene el modelo determinista. En este caso le he colocado mu sub t, puede haberle colocado e sub t mayúscula y tendría una ecuación de comportamiento. ¿Cómo se comportan los inversionistas ante cambios en las tasas de interés? ¿De acuerdo? Estas son las ecuaciones que más nos interesarán en este curso, las ecuaciones de comportamiento. ¿De acuerdo? Segundo tipo de ecuaciones. ¿Es clara la primera? Segundo tipo de ecuaciones. Ecuaciones tecnológicas. Ecuaciones tecnológicas. Las ecuaciones tecnológicas son aquellas ecuaciones en donde o se busca explicar la tecnología o donde la tecnología es un componente esencial para la explicación de un fenómeno. ¿De acuerdo? Son ecuaciones en donde la tecnología está incorporada a una función. Las ecuaciones tecnológicas son funciones en donde la tecnología está incorporada a la producción, a una función. Por ejemplo, ya que lo dije, la función de producción. Por ejemplo, vámonos a microeconomía. Función de producción de Cook-Douglas. Q es igual a alfa por K. Entonces coloquémosle, voy a colocar la simbología econométrica de una vez. ¿De acuerdo? A los betas. Beta 2 por L a la beta 3. Q representa la capacidad productiva de una firma. ¿Cierto? La capacidad productiva de una firma. K representa el capital incorporado, los stocks de capital incorporados al proceso productivo. Y L representa el factor trabajo incorporado a una firma. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Alfa se denomina como el coeficiente técnico de producción. Alfa me da cuenta de la tecnología incorporada al proceso productivo. La incorporación de alfa dentro de este modelo, que es un modelo no lineal, ¿cierto? Es un modelo no lineal, implica la utilización de un componente tecnológico dentro de la ecuación, dentro de la función de producción, y por lo tanto esta es más una función una función tecnológica más que de otra cosa. ¿De acuerdo? Recuerde que estas son derivadas parciales, ¿no? Derivada de Q sobre derivada de K, y esto es derivada de Q sobre derivada de L. Si yo sumo estos dos componentes, tengo los denominados rendimientos empresariales. Rendimientos empresariales a nivel microeconómico. Los rendimientos macroeconómicos se estiman con base en la inflación y el crecimiento económico, ¿cierto? El crecimiento mínimo empresarial es igual a 1 menos la inflación multiplicado por 1 menos el PIB. Y eso me da el crecimiento, menos 1, y eso me da el crecimiento mínimo empresarial a nivel agregado, a nivel macroeconómico, ¿cierto? A nivel microeconómico, yo lo determinaría a través de la función de producción
y de la suma de los coeficientes de productividad. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Me siguen o no me siguen? Ok. Entonces, si yo sumo estos coeficientes, estos parámetros, y son superiores a 1, yo tengo rendimientos crecientes a escala. Si son iguales a 1, tengo rendimientos constantes a escala. Y si tengo que esos son positivos, pero inferiores a 1, son rendimientos decrecientes a escala. ¿De acuerdo? Ojo con la micro. Ojo con la micro, ¿de acuerdo? Créanme, ojo con la teoría. No vaya a ser que... Profe, sí, le entiendo todo lo econométrico, pero me falla la teoría. ¿Listo? Entonces, como tiene un elemento tecnológico, es una ecuación tecnológica. Es una ecuación tecnológica. ¿Qué otro tipo de ecuaciones tenemos? Tenemos las ecuaciones contables. Ecuaciones de identidad o ecuaciones contables. Ecuaciones de identidad o ecuaciones contables. Son aquellas ecuaciones que no necesitan ser estimadas, porque corresponden a un método de cálculo preestablecido, predeterminado. ¿De acuerdo? Las ecuaciones de identidad o contables son las ecuaciones, primero, no necesitan ser demostradas, no necesitan ser estimadas. Son ecuaciones que ya están predeterminadas por un método contable. Ejemplo, ecuaciones que no necesitan ser demostradas, estimadas. Demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. A esto también se le conoce como exportaciones netas. ¿De acuerdo? Una ecuación de identidad o contable es una ecuación que no necesita estimarse, puesto que ya está aceptada por algún método contable. Otro tipo de ecuación, ecuaciones legales o institucionales. Bueno, estas ecuaciones representan un poco un comportamiento o una dinámica que se desprende de alguna normatividad existente o una disposición institucional. ¿De acuerdo? De una normatividad existente o de una disposición de tipo institucional. Por ejemplo, planteemos esta posibilidad. Supongamos este modelo, y sub t es igual a beta sub 1 más beta sub 2, x sub 2t, y coloquémosle más mu sub t. Este es un ejemplo de una ecuación institucional. ¿Preguntas sobre esta? ¿No? ¿Claro? Cuando ya empieza a tener sentido es cuando yo planteo que Y es igual a la oferta monetaria, por ejemplo. Entonces dice la estudiante, profe, ya la puedo reconocer porque no es de comportamiento. No existen los oferentes monetaristas, no sé cómo podríamos denominarlos, no hay un agente aquí que yo pueda identificar. Y digamos que x2t es igual a el crecimiento económico. Entonces la disposición normativa dice cuándo se puede emitir o cuándo se puede crear dinero. Cuándo el Banco de la República puede emitir. Entonces la disposición del Banco de la República, el Banco de la República puede emitir cuando se produzca más. La restricción, pues. Beta 2. Beta 2, restricción.
restricción. Menor que cero, ¿cierto? A menor crecimiento económico, emita más. Claro, es lógico, ¿cierto? O sea, cuando la economía está en crisis, emita más para salir de la crisis. Claro, lógico, porque si yo emito más, entonces baja la tasa de interés, y baja la tasa de interés, debe incrementarse la inversión y debe incrementarse el PIB. ¿Se comprende o no se comprende? Una persona me dice no se comprende. Una. Dos. Tres personas me dicen no se comprende. En principio, ¿cuál es la variable endógena? ¿Cuál es la variable que tengo que explicar? ¿Cuál? La variable que tengo que explicar es la oferta monetaria. ¿Listo? Y la tengo que explicar mediante el PIB. O sea, que el PIB afecta a la oferta monetaria. ¿Qué estoy haciendo aquí abajo? Exacto. Estoy haciendo lo contrario. Está explicando el PIB a partir de la oferta monetaria. Luego este análisis es incorrecto. Ese no es el análisis correcto, porque el análisis correcto tiene como punto de partida el PIB y como punto de llegada la oferta monetaria. Y lo que el profesor estaba explicando aquí es cómo la oferta monetaria afecta al PIB. Incorrecto. Incorrecto, porque es el PIB. A ver, lo voy a plantear así. El PIB es el que explica a la oferta monetaria. ¿Me sigue? ¿De acuerdo? Entonces, ¿la relación es positiva o negativa? Negativa. O sea, si la economía crece, hay más bienes, y a pesar de que la gente necesite más efectivo para transar, usted dice no hay que emitir. ¿La restricción es positiva o negativa? Positiva. Entonces, es una ecuación institucional o legal, porque solo si la economía crece, solo si la economía crece, es posible emitir más billetes y monedas. ¿De acuerdo? Ahora, si la economía decrece, si la economía se reduce, entonces la emisión tendrá que asimismo contraerse, reducirse. Recuerden, el dinero permite hacer el intercambio de bienes y servicios. Si yo tengo un exceso de dinero, estoy generando inflación. ¿Sí? El PIB cae, ¿qué es lo que debe suceder con la oferta monetaria? Debe caer. La relación se vuelve inversa, sigue siendo directa. Es decir, que si crece el PIB, crece la oferta. A ver, la voy a colocar así. Si crece el PIB, crece la oferta. Es una relación directa. Si cae el PIB, ¿qué debe pasar con la oferta? ¿Sigue siendo una relación directa? Es decir, que si yo le coloco que la relación es indirecta, debe ser porque una variable sube y la otra cae. Y eso no sucede en esa relación. ¿De acuerdo? Es positivo. ¿Sí o no? Ok, ecuación institucional o legal. Equilibrio móvil. Ecuaciones de equilibrio móvil. Ecuaciones de equilibrio móvil. Las ecuaciones de equilibrio móvil son ecuaciones que nos permiten establecer condiciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Las ecuaciones
de equilibrio móvil son ecuaciones que nos permiten determinar condiciones de equilibrio. Por ejemplo, la oferta microeconómica debe ser en competencia perfecta igual a la demanda microeconómica. ¿Sí? Si la oferta microeconómica es igual a la demanda microeconómica, yo puedo llevar este caso a la generalidad macroeconómica. De lo micro a lo macro, puedo decir entonces que debería cumplirse que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. Condición de equilibrio. ¿Sí? ¿Sí me siguen o no me siguen? Si la oferta agregada se da porque el crecimiento económico, que es algo que se ofrece, más las importaciones, que es algo que también se ofrece, debe ser igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones. Es algo que se demanda. ¿Sí? Si el PIB se gasta en consumo, si el PIB se gasta en ahorro, si el PIB se gasta en el pago de impuestos y a eso se le suman las importaciones, eso debe ser igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones. ¿Sí? ¿Sí me sirve? ¿Yo puedo cancelar el consumo? ¿Sí? ¿Este consumo de aquí lo puedo cancelar con este consumo de acá? ¿No se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Son diferentes valores? ¿Puede ser diferentes valores? Tengo un estudiante que dice que no se puede. La respuesta que él dice es porque son diferentes valores. Es falso, los valores son iguales. Se puede cancelar. Pero ¿por qué no sería correcto cancelar? No, es decir, a ver, si nos vamos a la matemática básica, este consumo aquí está sumando, este pasaría como menos consumo, consumo menos consumo, quedaría cero. Desde el punto de vista matemático se puede, pero ¿qué problema conceptual tiene? ¿Desaparecería el consumo? ¿Perdón? ¿Desaparecería el consumo en la fórmula? No es un problema que desaparezca el consumo de todo. Para sacar los equilibrios que quiero sacar. Porque es que los equilibrios que quiero sacar son estos. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cancelo esto acá y voy a dejar que 0 es igual. Entonces, inversión menos ahorro más gastos menos impuestos más exportaciones menos importaciones. Entonces lo que yo quiero hacer es esto. Quiero plantear que si estos son iguales a 0, inversión menos ahorro es igual a 0, esto es igual que decir inversión es igual a ahorro. Si digo que gastos menos impuestos son igual a 0, esto es decir gastos es igual a impuestos, y exportaciones menos importaciones es igual a 0, esto es decir que exportaciones son iguales a importaciones. Luego la lógica del equilibrio walrasiano implica que si los equilibrios microeconómicos se generalizan a toda la economía, el equilibrio macroeconómico se representa en que existe equilibrio de las finanzas privadas, equilibrio de las finanzas públicas, equilibrio comercial. Tres equilibrios que se dan de manera simultánea si es posible que los mercados funcionen en competencia perfecta. Así. Pero ¿por qué no es tan correcto cancelar el consumo? Es que si no puedo cancelar el consumo, no puedo hacer esa demostración. ¿El consumo no puede ser cero? Porque el consumo no puede ser cero. No es esa la explicación. No se puede hacer esa cancelación
tan mecánicamente, aunque se la hace. Esto se hace, ¿de acuerdo? Y esta es la fórmula básica para expresar la relación entre el equilibrio micro y el equilibrio macro. Si yo no cancelo ese consumo, llegar de lo micro a lo macro se me rompe. Pero ¿por qué no se puede hacer? Porque uno es consumo final, consumo de hogares, y el otro es un consumo intermedio, consumo de empresas. El supuesto está en que el consumo de las empresas, el consumo intermedio, es igual al consumo final. Y eso no es tan cierto. Una cosa es el consumo que hacen las empresas, que es un consumo, se comprende el concepto de consumo intermedio. Es un consumo, por ejemplo, de materias primas que no tiene como propósito sino la generación de valor agregado. En tanto que el consumo de las familias es un consumo final, que busca la satisfacción. La gran premisa que posibilita que se cancelen esos dos consumos es que el uno busca el máximo beneficio y el otro busca la máxima utilidad, lo que implicaría que el beneficio y la utilidad son la misma cosa. Lo que se puede demostrar en una hipotética caja de Etherwood, en la que en principio tenga el equilibrio de los consumidores, y lo enfrente al equilibrio de los productores, y lo ponga en una caja en donde yo juxtapongo una caja encima de la otra, tengo una línea que es la bisectriz y tengo un punto en donde encuentro el equilibrio simultáneo de la curva de indiferencia con la curva de isocostos, y ahí tengo el equilibrio pleno de todo el andamiaje microeconómico que me posibilita a partir de ese equilibrio llegar a este macroequilibrio. Listo, esos son los tipos de ecuaciones, ¿de acuerdo? En este curso vamos a trabajar fundamentalmente las ecuaciones de comportamiento, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar fundamentalmente las ecuaciones de comportamiento. Sin embargo, las ecuaciones de comportamiento por sí solas pueden implicar una debilidad, pueden implicar una fragilidad en los análisis si no se considera, por ejemplo, estas ecuaciones de la mano de las otras ecuaciones, de las tecnológicas, de las legales, de las ecuaciones de equilibrio móvil, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de modelos econométricos. Hay dos tipos de modelos econométricos. A nivel introductorio hay dos tipos de modelos econométricos. Hay unos modelos econométricos que se conocen como uniecuacionales. ¿De acuerdo? Los modelos econométricos uniecuacionales son modelos econométricos muy didácticos, son muy sencillos, son modelos simples que pretenden explicar un fenómeno a partir de una serie de variables, pero con la limitación de que la ecuación está aislada, de que está desconectada de un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Ejemplo, por ejemplo, la función consumo que hemos planteado aquí. Ejemplo, esta ecuación institucional o legal en donde la oferta monetaria dependía del PIB. En suma, los modelos uniecuacionales son modelos en donde tenemos una sola ecuación que no está conectada a otras ecuaciones. ¿De acuerdo? Por supuesto, la fragilidad de los modelos uniecuacionales es la fragilidad de explicar solamente un fenómeno de manera aislada. ¿De acuerdo? El segundo tipo de modelo es el modelo multiecuacional. Los modelos multiecuacionales son más consistentes, son más robustos y se caracterizan porque las ecuaciones que hacen parte de un modelo multiecuacional, es decir, un modelo multiecuacional está constituido por varias ecuaciones, implica que trabajamos un sistema más riguroso, más consistente.
y que son obviamente modelos mucho más fuertes para la elaboración de política, en el sentido de que estamos haciendo interacción entre las ecuaciones, las variables e incluso los parámetros de los diferentes modelos que constituyen un sistema. Ejemplo de un multiecuacional. Ejemplo. La demanda está explicada en función de beta 1 más beta 2 por precios más beta 3 por ingresos más mu sub t. Esto es una ecuación de demanda, de la demanda de un bien. Entonces la demanda de un bien depende de sus precios, depende del nivel de ingresos y depende pues de otras variables que han sido omitidas del modelo. ¿De acuerdo? A esto yo podría llamarla demanda autónoma, pero esa demanda autónoma no sería otra cosa sino la demanda que está explicada por factores diferentes a los precios y factores diferentes al nivel de ingreso. ¿De acuerdo? Ok. Esta es una función de oferta. La función de oferta plantea lo siguiente: es igual a beta 4 más beta 5 por P más mu sub 2t. Si esto es tiempo, esto también tiene que ser tiempo, esto también tiene que ser temporal, esto también debe ser temporal. En esta función de oferta estoy simplemente expresando que la función de oferta depende única y exclusivamente de los precios, aunque incorporo una segunda variable aleatoria para este segundo modelo. ¿Me sigue? ¿Sí me sigue? ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? El sistema queda constituido entonces porque la oferta en equilibrio debería ser igual a la demanda. Y esto es lo que introduce deliberadamente que las primeras teóricamente son de comportamiento, porque esta explica el comportamiento de los demandantes, esta explica el comportamiento de los oferentes y esta última es una de equilibrio móvil que unifica las dos anteriores dentro de un sistema y que es una ecuación de equilibrio móvil. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no me siguen? Okay. Entonces, este es un modelo multiecuacional pequeño de un sistema que se denomina mercado. ¿De acuerdo? Mercado. En donde tengo la siguiente restricción. Los precios afectan de manera negativa la demanda, por lo tanto beta 2 es negativo. El nivel de ingreso afecta positivamente a la demanda, por lo tanto beta 3 es positivo. Los precios afectan positivamente a la oferta, por lo tanto beta 4 es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo mayores precios y el supuesto de que los costos permanecen constantes, lo que se está maximizando es el margen de ganancia. Beta 2, beta 3 son estas de acá. Beta 4 no tiene restricción. Beta 5. Perfecto. Bueno. Beta 5. Beta 5 es el que tiene restricción. ¿De acuerdo? ¿Por qué la restricción de beta 5 es positiva? Porque si los precios crecen, manteniendo costos constantes, lo que se maximiza es el margen de ganancia. Si se maximiza el margen de ganancia, los productores están dispuestos a ofrecer más porque es más rentable. ¿De acuerdo? Ese es un modelo multiecuacional. ¿De acuerdo? Modelo multiecuacional. La idea sería llegar a conocer algo de esos modelos, los múltiples.
¿para qué sirven estos modelos? ¿O en dónde tienen su mayor uso? Yo diría que su mayor uso se divide en dos asignaturas bien prácticas. Primero, planeación. Planeación. Es que si el economista no puede hacer modelos multiecuacionales, no puede planear políticas económicas. ¿De acuerdo? Empieza a debilitar. Para mí casi que la palabra planeación es un sinónimo de política económica. Esa materia casi que debería llamarse política económica. Segunda aplicación importante, va para proyectos. Va para proyectos. Es que si usted me dice, profe, yo voy a hacer un negocio y entonces estoy formulando el proyecto y me estudia una ecuación de demanda por allá en un lado, otra ecuación de oferta por allá en otro lado, y no me las utiliza mediante un modelo que sea a su vez un sistema, están desconectadas y eso no implica que la oferta y la demanda tengan armonía. Entonces, al trabajar sistemas ecuaciones desconectadas, usted no me está garantizando que pueda encontrar el precio de equilibrio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creería que tienen dos aplicaciones importantes. Una aplicación macroeconómica, que puede ir para planeación o política económica o política pública, y la segunda aplicación de estos modelos puede estar en la elaboración y formulación de proyectos, en el sentido de que usted analiza la oferta y analiza la demanda cuando hace esta aplicación. No obstante, hay modelos diferentes, de diferentes factores. Por ejemplo, hay modelos en donde usted explica la oferta monetaria en función del PIB, el PIB en función del consumo, el consumo en función del ingreso, el ingreso en función del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las ecuaciones interconectadas, ¿de acuerdo? Elemento básico de algo que se llama redes neuronales. Por ahí empieza el análisis de redes neuronales. Ok, para nuestra próxima clase les aconsejaría repasar el apéndice matricial del libro de Bujarati. Allí se explica más o menos qué es una matriz idéntica, por ejemplo, cómo se hace una suma de matrices, una resta de matrices, una multiplicación de matrices, una división de matrices, y la premisa con la que iniciaremos la próxima clase será la siguiente. En un modelo multivariado, el cálculo de los betas, atención, el cálculo de los betas en un modelo multivariado, apenas yo digo modelo multivariado, haga de cuenta que ese beta estimado ya no es un dato, sino que es un vector columna, en donde usted tiene en ese vector columna, tiene lo siguiente, tiene beta 1 estimado, beta 2 estimado, puntos, beta n estimado. ¿Sí? Pues cuando yo diga beta, en análisis multivariado, ya no estoy hablando de un número, sino de un vector columna. Es decir, es igual a la matriz x transpuesta x a la menos 1 por la matriz x transpuesta y. Esa será la premisa de la próxima clase. ¿Sí? Para comprender eso, por favor, revísese el apéndice del capítulo 3 de Bujarati, el apéndice demostrativo del capítulo 3 de Bujarati, y repásese el apéndice matricial de ese libro. No está de más decir que, por favor, hacer ejercicios de álgebra de matrices es una ayuda para usted. ¿De acuerdo? Próxima clase, entonces, álgebra matricial. Nos vemos en nuestra próxima.